para beneficios de todos. Como le dije, pueden visitar nuestras redes sociales ya el taller de la semana pasada, que se dio sobre las leyes laborales, fue subido a YouTube. La página de YouTube es Jesús Obrero Coop en YouTube. Puede ir Jesús Obrero Coop en YouTube y ahí puede ver el taller completo que fue ofrecido por la licenciada Sara Chico. Lo ofrecimos la semana pasada, los cambios en las leyes laborales recientes. En este momento vamos a hablar sobre el manejo de contratos bajo el nuevo Código Civil. Y los dejo con el licenciado Manuel Rivera Jiménez. Muchas gracias. Tienes que quitarle el mute ahora. Me oyen ahora, ¿verdad? Sí, Ahora sí. Sí, gracias. Bueno, nuevamente, buenas tardes a todos. Gracias, Aurelio, siempre por esa introducción y más aún por la confianza que siempre has tenido en nosotros en la oficina. Gracias a ustedes por estar aquí presentes. Hoy pretendemos hacer un resumen de los nuevos cambios al Código Civil. Como todos ustedes saben, más adelante voy a explicar cuándo comienza en vigor. Así que van a ver, además del asunto de los contratos, que es como se intitula la charla, van a ver que también establecí varios artículos que entiendo que son importantes para los negocios. Creo que es una charla dirigida a los negocios, pero además importantes para tener conocimientos básicos sobre unas áreas que entiendo pues nos ayudan a todos, no solo en el negocio, sino en el conocimiento general de lo que es el Código Civil nuevo. Como ustedes oyeron, ahí hubo este Código Civil. Para que lo tengan claro, el Código Civil es la principal fuente de derecho privado en Puerto Rico. ¿Qué quiere decir eso? Que el Código Civil recopila una serie de asuntos que van desde cuando antes de nacer, derechos que tenemos antes de nacer y por toda la vida, y luego de fallecer, pues los derechos que tenemos luego de fallecer. Así que en ese sentido, el Código Civil es como la ley más grande, es la ley, como pongo ahí, es la ley general que reglamenta una multiplicidad de asuntos relacionados con la vida de nosotros, en nuestra interacción con toda la sociedad. Para mí, y eso es una cita textual de la introducción del Código Civil nuevo, es la pieza fundamental del desarrollo de una sociedad. Así que para que todos los que han oído que es el Código Civil, uno lo oye a veces si uno no está claro, pues regula todo. Van a ver en adelante en la charla, yo lo voy a ir llevando no cronológica, numéricamente por artículos que yo entendí que eran importantes para lo que estamos hablando hoy, pero además introduje algunos artículos que, como les digo, son importantes. Para empezar, ¿cuándo fue aprobado? Pues el código fue aprobado el 1 de junio del 2020 y entra en vigor el 28 de noviembre del 2020. ¿Por qué? Porque el legislador nos dio a todos 6 meses, no solo los abogados, para que lo leyéramos, lo pudiéramos entender. Acuérdense que del 28 de noviembre en adelante, toda la legislación cambió, no toda, pero mucha legislación del código, muchos artículos del código cambiaron. Quiero que entiendan, para que los que no sepan, el código anterior fue aprobado en el 1930, es decir, casi 100 años, pero más aún fue aprobado basado en un código del 1880 y pico. Así que nuestro código tenía 100 y pico de años. Ya ustedes sabrán que habían artículos que hablaban de las abejas, de las vacas, así que ese código ciertamente se nos había quedado pequeño en el transcurso de una sociedad de 100 años. Así que cuando aprobaron, y esto antes de entrar de lleno en los artículos, quiero decir esto porque sé que hubo mucha desinformación al momento de la aprobación, porque pues algunos pensaron que había sido aprobado pues sin las vistas. Ciertamente al final no hubo vistas, pero la realidad es que el código llevaba ya casi 20 años en varias comisiones, varios gobiernos trabajándose. Y al final, cuando se aprobó, pues ciertamente no hubo unas vistas y eso pues incomodó a mucha gente, pero más aún fue que hubo desinformación al momento de la aprobación y salieron mucha información sobre artículos que nunca se aprobaron. Así que
Tan pronto eso salió, yo por lo menos particularmente me di a la tarea de tratar de localizar qué fue lo que se había aprobado antes de hablar y lo conseguí. Y si ustedes me preguntan a mí, yo creo que hicimos un avance abismal a lo que teníamos. Claro que podemos mejorar, claro que podemos enmendar, claro que los que quieran y podamos o queramos seguir luchando por ciertos derechos podemos, pero como van a ver hoy, hay muchos artículos que había que ya tomar una decisión, así que si me preguntan a mí, creo que es positivo, aunque obviamente como cualquier ley hay que seguir mejorándola y enmendándola. Así que dicho eso, que era la pequeña introducción sobre qué es el código, cómo se aprobó y nuestra opinión al respecto, voy a entrar de lleno en los artículos que entiendo están relacionados al manejo de contratos y otros asuntos. Lo primero que quiero establecer es, como ustedes me indicaron que el taller era pues para comerciantes, traté de establecer, quiero llevarlos para que entiendan, a veces hay mucha confusión en lo de persona natural y jurídica. Este código le aplica, según el artículo 67, a las personas naturales y jurídicas. ¿Qué quiere decir eso? Personas naturales somos Manuel Rivera, Aurelio Arroyo, todos ustedes. Personas jurídicas son las corporaciones y o entidades legales, LLC, ciertas entidades que la ley permite que se creen para llevar a cabo negocio. Así que en ese sentido, el código no solo nos aplica a nosotros como personas naturales que nacemos y fallecemos, sino como las personas jurídicas, porque todos ustedes comerciantes pueden organizarse de cierta manera basado en lo que necesiten en ese momento. Hay gente que quiere una corporación, hay ciertos beneficios pros y contras, quieren un LLC, que es lo que se está utilizando últimamente, hay beneficios y pros y contras, todo tiene que ver con beneficios contributivos, con beneficios de dividir lo que es Manuel Rivera versus la corporación. Y así pues, el Código Civil lo que les quiero llevar aquí es que regula todo esto. El artículo 68 dice tratamiento igualitario. Lo que establece básicamente es que este código, las disposiciones de este código se aplican por igual a las personas naturales y jurídicas, salvo cuando la naturaleza particular de cada uno lo excluya. Obviamente, no podemos hablar de una herencia en una corporación. Pues claro que no, porque solamente se transmite una herencia a las personas naturales. Así que hay ciertos artículos que no le van a aplicar, pero la mayoría le va a aplicar a ambos, porque quiero que esté claro esto. Una corporación tiene los mismos derechos que una persona natural, que es lo que dice ese artículo, excepto los que obviamente por naturaleza y valga la redundancia no le apliquen. Sí que mucha gente no entiende esto, pero Manuel Rivera es lo mismo a nivel jurídico que Rivera Jiménez, Estudio Legal, LLC. Y así todos ustedes, los que tengan negocio, si tienen algún tipo de entidad jurídica, corporación u otra, pues les va a aplicar todas estas disposiciones. Este artículo 97 lo trae porque siempre hay una duda en Puerto Rico y me gusta aclararle, y más cuando tenemos comercio, debe haber diversidad de comerciantes aquí, hay algunos que hay diversas áreas. En Puerto Rico la mayoría de edad es 21 años. Eso no se cambió, se trató de cambiar, pero es 21 años, no 18. ¿Por qué nos confundimos? Porque en Puerto Rico el Código Penal establece que uno es adulto para efectos del Código Penal a los 18. Entonces, es una incongruencia que a veces no se entiende y eso es una de las cosas que yo entendía que se iba a arreglar con el código, pero pues se dejó en 21. Así que para efectos penales somos adultos a los 18. Quiere decir que si yo cometo un delito a los 18 años soy adulto. Ahora, para llevar a cabo un contrato, pues soy menor de edad antes de los 21. Así que quiero que tengan eso claro, porque muchos de nuestros negocios, cuando vayamos a contratar con una persona menor de 21 años, tenemos que tener cuidado, hay ciertos negocios que podrían requerir la autorización del padre o el tutor. No todos, sabemos que obviamente para que entiendan lo que es un negocio normal, si uno va al supermercado y uno compra una botella de agua, eso es un negocio. Ahí se produjo un negocio. Lo que pasa es que uno lo entiende, no hay contrato, no hay. Pero ahí pues no va a aplicar, cualquiera que sea menor de edad puede ir. Pero hay ciertos negocios, como por ejemplo cuando uno va a vender un carro o va a tomar un préstamo, que usted si tiene 21, menos de 21 no va a poder hacerlo si no tiene la autorización de sus padres, a menos que sea emancipado. Y eso lo vamos a ver más adelante.
Este artículo también lo volví, quiero recalcar, a lo mejor lo voy a pasar rápido, pero quiero que sepan que lo que les hablé de la persona jurídica, porque para mí es importante que todos entendamos, a veces eso no se entiende y hay confusión de qué es lo que es la persona jurídica. Pues el Código Civil claramente ahora nos establece en el artículo 216 que la persona jurídica se crea o se reconoce de conformidad con las exigencias y las limitaciones impuestas en este código o en la legislación especial que la regula, según su particular naturaleza y finalidad. ¿Quién es persona jurídica? Ese artículo dice primero, antes de entrar en el 217, lo que requiere es que si cumplimos con la ley para crear una corporación, por ejemplo, perdón, pues somos una persona jurídica y advenimos a ser personas distintas al dueño de esa, al accionista, perdón, de esa corporación. Por eso es que hay veces que la gente no entiende. Si usted crea una corporación, es distinta a usted. Manuel Rivera es distinta a la corporación Manuel Rivera Inc. Yo soy el accionista y seré el dueño, pero esa corporación es totalmente distinta a mí. Y en el momento en que uno va a hacer negocio, siempre la recomendación normal es que usted cree algún tipo de entidad jurídica para separarlo de usted. Obviamente usted puede seguir como usted y un DBA, hay gente que tiene un nombre comercial, pero si no hay ninguna persona jurídica creada, como dice el artículo, de conformidad con la ley, usted seguirá siendo Manuel Rivera, aunque sea Supermercado Rivera. Si usted no creó la corporación, pues es lo mismo. Entonces, muchas veces a nivel comercial se recomienda la creación de una persona jurídica para dividir, para que no puedan llegar a sus bienes, para usted proteger ciertas cosas que son totalmente distintas. Esos efectos, el artículo 217 establece del Código Civil también quién es persona jurídica. Y le llamo la atención sobre la B, que son corporaciones, compañías, sociedades especiales, otras asociaciones, pero lo importante es que se creen porque una ley lo permita. Por ejemplo, y esto hay veces que la gente no entiende, no solamente son corporaciones creadas bajo el Departamento de Estado y no crea la corporación o la LLC, hay leyes como la ley de condominios que crea entidades jurídicas, personas jurídicas. Los consejos de titulares de los condominios no tienen que ir al Departamento de Estado para ser una persona distinta y con personalidad jurídica, porque la ley les indica que ellos ya tienen personalidad. Sí que hay distintas maneras, pero lo que nos atañe, en el caso de los comerciantes, normalmente se definen por corporaciones o LLC. Y hay otras entidades, pero esas son las dos que más se utilizan en estos momentos. El artículo 220 establece nombre de la persona jurídica. La persona jurídica de interés particular tiene un nombre que la identifica y distingue de otra. Su inscripción se hace de conformidad con la ley y desde entonces tiene derecho exclusivo a su uso y explotación. Importante, y sé que me he detenido un poco en este asunto, pero es que me ha pasado mucho en la práctica que a veces no se entiende. Si usted tiene un supermercado y se llama, como le dije ahorita, siguiendo el ejemplo, Supermercado Rivera, pero yo nunca he hecho una corporación, yo nunca he hecho un LLC. Eso es un DBA y un DBA es lo que se llama un Doing Business As, o en español, haciendo negocios como. Eso es Manuel Rivera, la persona que nació el 28 de noviembre, haciendo negocios como Supermercado Rivera. Así que somos lo mismo, aunque tengamos un nombre distinto comercial, somos lo mismo. Para que sea persona distinta a Manuel Rivera, uno tiene que crear la entidad jurídica y le pone Supermercado Rivera Inc. o Supermercado Rivera LLC. Crea una persona distinta. Por otro lado, hay corporaciones que pueden ser Manuel Rivera Inc. y eso es una corporación distinta a Manuel Rivera, pero a la misma vez dice Manuel, puede tener un negocio con un nombre comercial y puede ser Manuel Rivera Inc. haciendo negocios como Supermercado Rivera y usted pone comercialmente Supermercado Rivera, pero esa no es la entidad jurídica. La entidad jurídica es Manuel Rivera Inc. Así que quiero que tengan claro, uno puede tener el nombre que uno quiera a nivel comercial, pero eso no quiere decir que lo tengamos a nivel jurídico. Para que tenga personalidad, el código establece que hay que ir en el próximo artículo, el 222 del Código Civil dice que el Departamento de Estado llevará un registro de personas jurídicas en el que se inscribirán todo esto que le hemos hablado. Así que si usted va a crear, usted tiene que, para tener personalidad jurídica, tiene que ir al Departamento de Estado e inscribirlo. Yo sé que lo saben,
Pero para los que no lo sepan, hay una página bastante friendly o amistosa, amigable, en el departamento de Estado, donde usted puede crear una corporación en 10 minutos. Usted crea, va siguiendo unos pasos, paga una cantidad y al final le van a enviar. Y ya usted tiene un nuevo, usted vino a una persona y usted utiliza esa corporación y ahí pues va al banco, va al Seguro Social. Así que es tan fácil como entrar al departamento y crear este tipo de empresa, de entidad jurídica. Terminando con ese tema, pasamos al artículo 298. Este artículo lo establecí porque entiendo pues, que hay comerciantes que pueden tener asuntos de cobro, por ejemplo, y uno quiere cobrar, uno le deben una cantidad y uno quiere llevar a cabo un cobro y uno radica una demanda, primero obviamente una carta legal, lo que sea, pero finalmente tiene una sentencia. El Código Civil nuevo, aunque estaba bastante antes esta doctrina clara, tenía unos artículos que la jurisprudencia había cambiado. Hay una doctrina que se llama fraude de acreedores, rescisión. El artículo ahora nuevo habla de rescisión por fraude de acreedores. ¿Qué es esto? Se lo digo porque como todos están en el comercio, pueden darse con esto. Si una persona usted le debe y usted obtiene sentencia y usted trata de ir a embargarle algún bien que ellos tenían, de los que se puedan embargar, porque más adelante van a ver qué nuevos asuntos trae el código sobre las cosas que no se pueden embargar. Usted, si encuentra que ese bien, por ejemplo, un terreno, le fue regalado a otra persona, eso se llama fraude de acreedores, porque ya usted tenía una sentencia. Pues el código estableció una circunstancia cuando usted va a poder decirle al tribunal, mire, anule esa donación porque fue efectuada después de yo obtener sentencia para defraudar a este acreedor. Y por lo menos antes no estaba tan claro, ahora hay un artículo que los abogados lo van a poder utilizar y ustedes como comerciantes, si les pasa, van a poder hacer uso. Por ejemplo, dice que son rescindibles. Rescindible es que usted puede anular un negocio de otra persona que le debe. Los negocios jurídicos realizados en fraude, se presume que un negocio jurídico se otorga en fraude de los acreedores cuando es de fecha posterior al crédito del acreedor perjudicado o se realiza para impedir las consecuencias de un acto doloso. Como le digo, si alguien viene y regala una propiedad, usted la puede anular, aunque ya esté en manos de un tercero. Usted puede alegar que eso fue después de que usted tenía su crédito y se le regaló a alguien para no permitir que usted cobrara. Y eso usted lo puede hacer. Y hay en ese artículo varios asuntos que ellos ponen como ejemplo. Consiste en excluir un bien del patrimonio del que le debe usted o impedir su incorporación, aunque se trate de derechos en expectativa o meras facultades, u otorgar nuevas garantías. Y así, lo que quiero que sepan, para terminar en el artículo y no ser redundante, es que cuando tengan algún tipo de sentencia, se presume que todas esas donaciones, todos los negocios, incluso el D, que dice se otorga con intención de menoscabar la acción de los acreedores, lo que se presume en los negocios entre parientes dentro del cuarto grado o segundo de afinidad, en los gratuitos y en los onerosos. Eso quiere decir, que es lo que le he estado tratando de explicar, no solo en una donación, el tribunal va a mirar con recelo si usted le vendió supuestamente a un hijo una propiedad después que yo tenía una sentencia. Así que nada, tomen conocimiento de eso porque es importante para ustedes en su negocio. Este artículo, el 301, yo lo traigo porque me parece importante, porque a veces no se entiende esto. Y antes no estaba tan claro, no lo tenía el Código Viejo y ahora lo establecieron claro. Era el Tribunal Supremo. Hay simulación si los otorgantes de un negocio jurídico acuerdan realizarlo mediante la expresión de una causa falsa, independientemente de que exista o no un acto jurídico disimulado. Se considera simulado el acto de interposición ficticia de una persona. En arroyo habichuela, porque se lo pongo ahí, pero se lo voy a digerir, como yo digo, en arroyo habichuela. Tradicionalmente, antes, y cada vez tengo que admitir que lo veo menos, usted iba a ver un montón de escrituras que decían, le vendo a fulano por 10,000 pesos por dinero que me dio antes.
Y eso era embuste. Todo el mundo sabía que eso no pasó. Pues ese tipo de negocio es lo que se llama la simulación y eso es nulo, eso se puede anular. Sí que es bien importante, por eso cuando los notarios responsables, alguien acude a mí y me dice, licenciado, yo lo voy a regalar a mi hijo, pero necesito que pongan que es vendido. Yo le digo, bueno, si yo no tengo un cheque al frente mío o un dinero donde se pagó de una parte a la otra, yo no puedo hacer una compraventa. Eso se llama simulación. Eso es antiético para un notario y eso puede producir la nulidad de ese negocio. Así que usted tenga que tener bien claro que los negocios son, hay que hacerlos como son. Si es donación, es donación. Si usted va a comprar algo, pues pase el dinero o le justifica que lo pagué antes, pero tiene la evidencia. Así que es importante que entiendan que eso se hacía mucho antes, pero eso trae problemas hacia el futuro. Poderes, importante. El asunto de los poderes en los negocios y en la vida cotidiana. ¿Qué son los poderes? Los poderes son la facultad por la que una persona legitimada para otorgar un determinado negocio jurídico autoriza a otra para que actúe en su nombre. Resumen, cuando yo quiero que alguien me represente y yo no tengo que, no puedo llegar o no puedo o no quiero ir o yo puedo otorgar lo que se llama un poder a otra persona para que firme por mí. Eso es totalmente válido. Y en los negocios eso se puede. ¿Cuál es el cambio que trae el código nuevo? Respecto, porque los poderes han existido toda la vida y los traigo porque como comerciantes a veces es más fácil darle un poder a uno para que lo represente o si le llega un poder al comercio para que se lleve a cabo una venta a nombre de otra persona, pero va a firmar alguien con poder, pues usted tiene que saber que eso se puede. Claro está, lo nuevo que trae el código, que para mí es interesante, es que el artículo 329 habla de las formas de estos poderes. Antes se entendía que los poderes solamente eran por escritura pública. Pues ahora el código aclara y ¿cuál es el efecto? Pues claro que incrementa el costo. Si uno tenía, y voy a ir al ejemplo de las cooperativas particularmente o de los bancos, de momento fallece alguien y alguien vive en Estados Unidos, uno de los herederos, y le enviaba un poder y en esa cuenta había $2,000. El poder a veces costaba 500, 600, lo que el abogado le quiera cobrar para sacar $2,000. Pues obviamente antes, como no teníamos lo que le voy a explicar ahora, pues uno tenía que ir a un notario para que esa persona que no puede venir le enviara un poder y todo ese proceso, para mí, siempre incrementó costos que no debían ser. Pues este nuevo código establece que solamente se va a requerir esa primera oración que ustedes ven ahí. Lo que dice el poder no requiere forma especial alguna, pero el otorgado debe constar en un instrumento público para realizar un acto que debe extenderse en instrumento público. Primero, ¿qué es instrumento público? Escritura ante notario, para que entiendan, porque también es que aquí rebuscado, no, que es un instrumento público, una escritura ante notario, eso es lo que yo les hablaba. Solamente ahora se restringe los poderes por escritura cuando usted vaya a llevar a cabo un negocio por escritura, y valga la redundancia, arriba habichuela, pues uno viene y va a hacer una compra de una casa. Por ley, esas compras de las casas tienen que ser por una escritura, todos lo sabemos. Pues ese poder, para que alguien firme por una en esa escritura, sí, como se va a utilizar para una escritura, tiene que ser por escritura. Ahora bien, vamos a lo que es lo que yo entiendo que es que debía haberse hecho hace tiempo. Deben constar los poderes en documento auténtico, lo pongo en bold. ¿Qué es documento auténtico? Affidavit, 15 pesos, 20 pesos, 30 pesos, depende del abogado, abogados caros, 50, 75, lo que sea, pero al final mucho menos que una escritura. Y ahora los poderes, excepto lo que ya les expliqué, por ejemplo, los poderes para administrar bienes se van a poder llevar a cabo por una affidavit y usted va a ir va a ir las dos personas al abogado y yo, Manuel Rivera, autorizo a José Rivera que me representen tal cosa y una affidavit, 20 pesos. Así que cuando ustedes en sus comercios, dependiendo los distintos comercios que hayan, vayan a tener ese tipo de poder cuando sea para administrar bienes y todo eso. Si no es para comprar una casa, pues usted lo va a poder hacer por affidavit. Y en ese sentido, pues para mí eso es un cambio bueno para nosotros los ciudadanos porque nos permite no tener que pagar tanto para ciertas transacciones pequeñas.
luego de ahí pasamos a este otro artículo que lo traje porque creo que es uno de los artículos que ponen de manifiesto lo que hablamos al inicio sobre por qué el código en algunos momentos se entendió que estaba mal aprobado y hubo toda esa desinformación. Matrimonio. Primero que hay que entender que hace 2 o 3 años atrás el Tribunal Supremo Federal obligó en Estados Unidos a que se acabaran los matrimonios de hombre y mujer, sino que cualquier persona se podían casar entre sí, hombre con hombre, mujer con mujer. En Puerto Rico el Código Civil no lo decía, obviamente no aplicaba el Supremo, pero finalmente se atemperó el Código Civil que antes decía matrimonio solamente hombre o mujer. Y mire cómo dice, el matrimonio es una institución civil que procede de un contrato civil en virtud del cual dos personas naturales, evidentemente usted no se puede casar con una persona jurídica, como hablé ahorita, una corporación, esa es de las cosas que, como les dije ahorita, por su naturaleza, usted no se va a casar con la corporación, así que hasta ahí no hemos llegado, así que usted se casa, pero entonces lo nuevo del código es que ya está claro en la ley de Puerto Rico que dos personas naturales se pueden casar. Quiere decir, a terminar esa última oración del artículo, las personas naturales tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica, así que se acabó. Si usted le llega a su negocio, usted pregunta, por la naturaleza de su negocio lo tenga que preguntar, si son casados, ya saben que aquí se permite cualquier tipo de matrimonio entre personas naturales, ¿ok? Unido a eso, y esto sí va un poco a lo comercial, que es el asunto de las capitulaciones matrimoniales. Las disposiciones generales para todos los regímenes económicos de un matrimonio. Como ustedes saben, o si no lo saben, les explico. Antes de la aprobación del nuevo código, si usted no hacía capitulaciones, y les explico ya mismo lo que son capitulaciones, entiendo que todos lo deben saber, pero les explico. Si usted se casaba sin otorgar la escritura de capitulación matrimonial, usted se casaba bajo el régimen de sociedad legal de gananciales, que no es otra cosa que una entidad jurídica, hablando de entidades jurídicas, que la ley creó distinta a Manuel y a Yadira, en mi caso que estoy casado con Yadira, distinta porque es la sociedad legal de gananciales. Ahora mismo yo no tengo capitulación, así que la entidad jurídica que rige mis bienes no es Manuel Rivera, no es Yadira, es la sociedad legal de gananciales. Así que antes, como yo no me casé con capitulaciones, ya yo nunca, a menos que me divorciara, podría tener capitulaciones. Eso cambió. En Puerto Rico ahora se permite, antes del código ya había una ley hace 2 o 3 años, pero ahora se establece en el código, que es lo que le digo, recoge todas las leyes importantes y las deja en un libro nada más para no tener que estar buscando leyes por ahí, sino que las recopila y usted busca el libro y ahí está todo. Pues ahora finalmente lo nuevo que traen las capitulaciones es que usted las puede otorgar cuando usted quiera. Si usted se casó sin capitulaciones y quiere después casar, durante el matrimonio cambiar, usted va a un abogado y hace capitulaciones. Pero no solo eso, si usted nuevamente, después de ir allá y está 3 años y dice, no, quiero volver a la sociedad legal de gananciales, que es que queremos todo de los dos y de la sociedad, pues usted vuelve a otro abogado y deja sin efecto esas capitulaciones. Eso no se podía. Por eso la importancia de esa última oración de este artículo que habla del registro de capitulaciones matrimoniales. Ese registro, ahora todos los notarios que llevemos a cabo esas capitulaciones o la derogación de las capitulaciones o la enmienda, porque las podemos enmendar, las llevamos a ese registro por obligación. Y cada vez que usted va a llevar un negocio jurídico, si usted se tiene que cerciorar por la naturaleza de su negocio, si hay o no capitulaciones, le puede exigir, por ejemplo, en los préstamos, por obligación, si hay capitulaciones, se tiene que exigir ese registro, esa certificación de que todavía sigue vigente esa escritura, porque puede haber sido dejada sin efecto. Así que eso es lo importante para efectos de ustedes. Este artículo, aunque siempre ha existido, en este nuevo código está más claro todavía. Y esto les aplica a todos ustedes los que son comerciantes. Artículo 528, cónyuge comerciante. El cónyuge que se dedica al comercio, y esto aplica cuando hay sociedad legal de gananciales, porque cuando hay capitulaciones, lo suyo es suyo y lo de su esposo es de su esposo, así que pues no aplicaría esto que les hablo. Ahora, cuando hay sociedad de gananciales, que todo es de todos,
trabaje o no trabaje. Si yo me quedo en mi casa y mi esposa sale a trabajar, el ingreso de ella, como yo no tengo capitulaciones, es mitad mí, mitad de ella. Aunque yo me quede en mi casa y viceversa. Si yo salgo a trabajar, mi ingreso, aunque ella se quede en casa, es mitad de ella y mitad mío por la sociedad legal de gananciales. ¿Por qué pasa? Siempre había duda si cuando uno se dedica al comercio, pues tienen que firmar los dos porque los bienes pues son de los dos si es que no hay una corporación. Así que el cónyuge que se dedica al comercio, la industria o el ejercicio de una profesión o oficio puede adquirir o disponer de los bienes muebles dedicados a esos fines, al comercio, por justa causa, sin el consentimiento del otro cónyuge, porque si no, uno tendría que ir a buscar, tanto en el negocio mío como en el de mi esposa, el consentimiento del otro para llevar a cabo todos los negocios. Pues no, hay claramente el código establece esto, que uno, el que está en ese comercio, puede disponer de esos bienes o adquirirlos sin el consentimiento del otro. En este artículo lo traje porque cambió sustancialmente. En Puerto Rico, todos ustedes que son comerciantes, los que no, o los que no sean comerciantes, cuando usted lleva a cabo un contrato con alguien y la otra parte incumple, el incumplimiento más claro es que no me paguen, pero hay múltiples incumplimientos. Ya vamos a ver más adelante contratos de arrendamiento. Pues si hay un incumplimiento en un contrato de arrendamiento, eso es un contrato. Si a usted le incumplen, antes el Código Civil establecía que usted tenía 15 años para usted ir y reclamar en un tribunal ese incumplimiento. 15 años. Obviamente el que espera 15 años, eso en la práctica no se veía. Pero usted tenía 15 años y el día a los 14 años usted se acordaba que aquel le debía 20 pesos, pues usted podía ir al tribunal y radicar. Eso se redujo sustancialmente a 4 años. Tampoco es poco. Así que cualquier reclamación que usted tenga que surja de un contrato, por eso son las acciones personales. Vamos a ver las que son de daños y perjuicios que no surgen de un contrato, y eso vamos a más adelante en el otro artículo. Pero los contratos, que es lo que estamos hablando en comerciantes, si usted le deben esa acción de demanda, prescriba los 4 años. Claro está, como siempre indico. Si usted interrumpe mediante carta de cobro, comienza los 4 años nuevamente. Así que toda entidad que se mantenga enviando cartas de cobro, y digo esta porque es la más fácil en los contratos, pero puede ser en un contrato de arrendamiento que le deban. Si usted se mantiene enviando cartas consistentemente, usted va a interrumpir ese término. Usted puede tener 3 años y 10 meses. Usted le envía una carta de cobro, comienzan otra vez los 4 años. Así que así trabaja esto. Ahora, si usted en 4 años no hizo nada, antes eran 15, pues ya usted no va a poder reclamar. Si en 4 años usted no reclamó su derecho, perdió su derecho por prescripción. Eso cambió. Le traigo el 1204, el artículo 1204, porque es el que establece la responsabilidad, lo que se llama extracontractual. Lo que usted oye por ahí, daños y perjuicios. Esas son las responsabilidades que surgen fuera de contrato, pues dice extracontractual. Si usted choca con un vehículo a otro y usted tiene la culpa, esa persona, como ahí no hay un contrato, eso fue, usted chocó con alguien, pero usted no tiene un contrato con él. Así que eso pasó. Usted tiene un año nada más. Ustedes tienen que haberlo oído, que usted tiene un año. Si usted a alguien en su negocio se le cae por culpa de usted, porque usted se le derramó una Coca-Cola y estuvo 4 horas allí, usted no hizo nada para eso y alguien se resbaló y se fracturó un pie, pues lo puede demandar usted dentro de un año. Si pasa el año, ya no lo puede demandar, excepto, como le dije antes en el otro artículo, si esa persona el día 364 le envía una carta a la mano y se le entrega o por correo y usted la recibe, interrumpiendo el término, indicándole que usted sí quiere reclamarle, pero que no ha podido, con respecto a interrumpir, usted inmediatamente comienza el año otra vez. Así que esos dos términos quise traérselo porque son importantes para los negocios. Hay otra serie de artículos de la prescripción, pero por ejemplo, a los profesionales, a los abogados, no le aplica, solamente nos aplica el de un año, porque eso lo cambiaron. Y la acción hipotecaria, que es el D, que es 20 años, es que si usted tiene una hipoteca, le pueden reclamar esa hipoteca, la ejecución, dentro de 20 años de que finalice. O sea que si usted no ha pagado, pues
pasan 20 años, son artículos largos, así que los puse ahí porque eran parte del artículo. Dicho eso, pasamos a otro asunto que aunque parece fácil, a veces no se entiende cuándo es que se perfecciona un contrato tan sencillo como comprar, como le dije, una botella de agua. Eso, la gente a veces no entiende que la compra de una botella de agua es lo mismo que un contrato de 50 páginas para nivel legal, de 50 páginas, donde usted hace un contrato para alquilar en un centro comercial, le dan esos contratos de 48 páginas. Es lo mismo, porque para que un contrato se perfeccione, solamente lo que se necesita es que las partes, como dice ese artículo, manifiesten su consentimiento sobre el objeto. Pues voy a comprarle el agua. Y la causa, pues voy a comprar el agua por $2. O sea, cuando objeto, consentimiento y causa, cuando usted tiene esas tres acciones, pues usted me la va a vender en $1, el objeto es la botella y mi consentimiento que estoy de acuerdo. Se acabó. Eso es un contrato. Pues es lo mismo que un arrendamiento, como yo les dije, de esos de 50 páginas. Al final, fuera de todas las cláusulas que obviamente tienen para particularizar los detalles, lo importante ahí es que nos pongamos de acuerdo en que quiero arrendar, en la cantidad y en estas condiciones. Y si tenemos consentimiento, esto es un contrato. Así que quiero que lleven para que entiendan que todo es un negocio, cualquiera que sea, a lo que usted se dedique, está basado en un contrato que tiene objeto, consentimiento y causa. Y esto es totalmente nuevo. Y esto es importante para los comerciantes, es importante para las cooperativas. Es importante tener esto bien claro. Y esto antes no estaba en el código, esto lo trajo el código. Esto sí estaba a nivel de jurisprudencia, y jurisprudencia, para que entiendan, son los casos del Tribunal Supremo, que cuando el Supremo emite una opinión o un caso, lo que se llama, eso es como si fuera una ley. Así que hasta que una ley no revoque ese caso, eso es ley para todos. Pues este asunto que yo les voy a explicar ahora siempre ha estado hace varios años, 40, 30, 40 años, definido por casos del Supremo, que unos decían una cosa, otros otra, y pues vino el código y finalmente trajo toda esta teoría que les voy a explicar ahora. Y es importante para los negocios que tengamos contratos escritos. Obviamente, como les dije, los contratos, y no se los expliqué, pero el de la botella es verbal. El de la botella usted va allí y dice, ve que de $1, la coge, va y la paga, es un contrato. Pero el del arrendamiento es escrito. O el de usted tiene un arrendamiento, cualquier negocio de ustedes que necesite un contrato escrito se va a temperar a esto y van a tener que tener mucho cuidado de ahora en adelante. Y miren por qué. El artículo 1247 habla del contrato con cláusulas generales. ¿Y qué dice? Son cláusulas generales aquellas contenidas en un formulario que ha diseñado y redactado una de las partes. Eso quiere decir que cuando usted tiene este tipo de contrato, como aquí deben haber varios tipos de negocios, por ejemplo en las cooperativas, usted tiene el contrato de préstamo, ese es un contrato que lo redactó la cooperativa. Y en el caso de ustedes, es un contrato que redactó su negocio. Si solamente una de las partes, dice el artículo, que las cláusulas generales deben ser asequibles para el contratante que no las ha redactado. Arroyo y habichuela, como les digo siempre. Que usted, si va a hacer un contrato, no sea rebuscado, porque si es rebuscado, mire lo que va a pasar. Usted va a tener que ser bien claro de ahora en adelante. Usted ha visto muchos contratos por ahí, tiene que revisar lo suyo. El contrato con cláusulas generales se interpreta en sentido de favorable a la persona que la redacta y en favor de la persona que tuvo menos poder de negociación. Y esto es bien importante porque sé que algunos de los negocios de ustedes deben tener contratos que usted los redacta y la gente los tiene que firmar. Eso es distinto a si usted negocia con alguien y empiezan a negociar y ambos tienen, no, esto no puede ser así, no. Pero yo estoy hablando del formulario, como dice ahí, del contrato que usted redacta y en su negocio es el que usted tiene que tener mucho cuidado en adelante porque si hay alguna discrepancia en la interpretación de alguna cláusula, va a ser en contra de usted que lo redactó, de su negocio. El artículo 1248 establece lo siguiente: contrato celebrado por adhesión. Y en ese contrato es el contrato, es el celebrado si el aceptante se ve precisado a aceptar un contenido predispuesto, lo que estoy hablando. Te dice un formulario, tiene un contrato y dice, usted lo tiene que firmar.
pues ese contrato se llama un contrato con cláusulas generales, pero a la misma vez un contrato celebrado por adhesión. Los típicos que en términos jurídicos se llaman contratos de adhesión. ¿Y qué pasa? Mire lo que dice el otro artículo. El otro artículo dice que el artículo, perdóname, que las cláusulas abusivas en los contratos celebrados por adhesión son especialmente anulables. Y vamos a ver algunas de ellas y tienen que tener cuidado porque les voy a explicar lo que es anulable. Una cosa es nulo a nivel de ley y otra cosa es anulable. Lo que es nulo es que no se podía hacer nunca. Es decir, algo que va en contra de una ley penal, por ejemplo, el matar en un contrato que diga yo te contrato para que mates a otro, eso es a nivel de ley, eso es nulo, eso no existe. Así que ese contrato usted nunca va a poder pedir que se cumpla con él, a nivel legal, obviamente, de lo que estamos hablando. Así que versus los contratos anulables. Los contratos anulables es que, mire, tienen unas cosas que si alguien las reclama, el tribunal las puede declarar nulas. No es que sean nulas de hecho, no es que el contrato ya sea nulo, es que usted tiene que tener cuidado. Y en este artículo nuevo, mire lo que dice, que si algún contrato de estos que yo le hablé que usted hace usted solo para que el cliente lo firme, tiene esto, pues puede ser anulable y tiene que tener cuidado porque esto va a pasar cuando uno pelea. Cuando alguien pasa algo que empezamos a discutir con el cliente y el cliente va al tribunal y dice, esa cláusula era una de estas. Por ejemplo, la que autoriza a la parte que la redactó a modificar unilateralmente los elementos del contrato. Esto pasa mucho en los contratos continuos. No sé, se me viene a la cabeza un comercio de arrendamiento de televisores y usted pone ahí que esto vale $10 y que por 30 días y que si usted no me dice nada, en 30 días se vuelve a modificar por 30 días más. Pues si usted no le da la coletilla de que usted por lo menos en 10 días me tienes que notificar para que no sea unilateral, pues entonces eso podría anular ese contrato, que la persona venga a decirle a usted, bueno, ahí nunca se me dijo que yo podía cancelarlo, era por 30 días, pero yo me quedé 10 días más. Usted si no le pone que en 5, por ejemplo, por un ejemplo en ese que estamos hablando, que usted tiene 5 días para notificar que si no lo quiere, pues se va a renovar automáticamente. Usted puede tener problemas para después cobrar esos otros días. Por ejemplo, la F, la que ante el silencio del adherente prorroga o renueva, que es el que estoy hablando, un contrato de duración determinada. Lo mismo, si yo no le doy la alternativa de que él me indique, podría ser la C, la que prohíbe o limita la interposición de acciones y restringe las defensas. Muchos contratos por ahí no le ponen o le ponían antes y todavía hay muchos. Usted renuncia a todas las defensas que usted tenga. Mire, si usted pone eso ahora, eso no lo está renunciando. Ya el código dijo que no, usted tiene que ser más claro. Así que, para terminar el término y volvemos, no ser redundante, más allá de lo normal, si usted tiene contratos prehechos que usted utilice en su negocio, corre a su abogado para que se los verifique, que no tenga problemas en el futuro con este tipo de cláusula. Este artículo lo trae, que es el vicio redivitorio. Es el artículo 1267 y se lo voy a leer para que tengan la rueda bichuela, porque si uno oye vicio redivitorio, ni yo todavía como abogado, después de 20 años lo veo y qué es esto, ok, pero la realidad es que el vicio redivitorio realmente es el defecto oculto en el bien transmitido a título oneroso. Si usted vende un automóvil y tenía un defecto oculto, que no era a prima facie, que no era a todo eso, que uno no lo podía ver, y que ese defecto hace impropio el bien para su destino o disminuye su utilidad, de tal modo que si el adquirente lo hubiese conocido, no lo hubiese adquirido, usted puede tener una acción de que esa persona se llama una acción de vicio redivitorio para anular, cancelar ese contrato. Así que lo importante que quiero que entiendan aquí es que cuando tenemos una serie de bienes que conocemos algún tipo de defecto, tenemos que divulgarlo. Si no lo divulgamos, vamos a estar sujetos a que nos cancelen ese contrato. Y lo que les quiero explicar aquí es que el término, según el 1270, es 6 meses.
En el comercio, usted tiene 6 meses para erradicar esos vicios ocultos a partir de la entrega de ese bien. Cuando usted le vendió ese bien, si aparece ese vicio oculto en 6 meses, se lo pueden reclamar para cancelar ese contrato. Ahora bien, como les digo, el artículo 1268 dice: no es vicio redivitorio el que conoce el adquirente al momento de la transmisión o el que pudo haber conocido conforme a sus aptitudes. Y voy ahora. Como le dije primero, la primera parte, si usted lo advierte, mire, señor, este carro fue chocado y le cambiamos esta pieza adentro que no se ve, pero esa pieza está defectuosa, y usted se lo indica, y mejor por escrito, no verbal, aunque verbal es un contrato, pero después es la palabra suya, pero vamos a pensar que póngalo por escrito. Y ahí ahí el otro no va a poder venir a decirle que hay un defecto, porque usted se lo divulgó. Perdón, la segunda parte, que también es esto. Óigame, si usted es mecánico, el que fue a comprar, si estoy en el ejemplo del auto, pero es para cualquier bien que usted venda, una estufa usada o lo que sea. En el ejemplo del auto, si usted es mecánico de auto, y usted va a comprar el auto, y usted lo probó, y usted lo miró, óigame, usted sí que va a tener problemas, porque usted era un experto en eso. Así que en ese sentido, aunque debe divulgarse, si usted el que pudo haber conocido conforme a sus aptitudes ese vicio. Así que dependiendo de la especialidad de la persona que reclame, pues, pues aguante los caballos, hold the horses en el castellano. Así que lo tengan claro en el comercio. Estos son los términos para reclamar los vicios ocultos. Esto llevaba más o menos como 30 o 40 años en Puerto Rico, esta doctrina que habla de la doctrina precontractual. Y eso estaba por jurisprudencia, por el tribunal, pero nunca por ley. Así que vino el legislador y cogió esa jurisprudencia que había sobre esto que les voy a hablar y lo estableció finalmente y lo estableció en el código bajo el artículo 221. Mire, el caso particular y más importante de esto que llegó al Supremo fue en el 1979. En los Juegos Panamericanos de Puerto Rico, empresas Tommy Muñiz empezaron una fase sin contrato, lo que se llama precontractual, antes de firmar un contrato o de llegar a un acuerdo. Empezaron a negociar los derechos de transmisión y todo eso. Luego de varios meses, donde ya se habían hecho unas inversiones, donde hubo pros y contras, donde se intercambiaron mucha evidencia, de la noche a la mañana no le dieron el contrato. Y obviamente ellos fueron a demandar. Y obviamente, ¿cuál fue la primera defensa de la parte demandada? Pues que no hay contrato, si nunca se firmó, no se llegó, nosotros hablamos 8 meses del contrato. Pero ¿qué pasa? El tribunal ahí por primera vez establece esta doctrina de que sí puede haber responsabilidad precontractual, es decir, y para lo que nos compete a nosotros, a ustedes los comerciantes, tenemos que tener mucho cuidado en estas negociaciones antes de llegar a un contrato, que decimos, que nos cursamos, a qué nos comprometemos, porque el artículo lo que dice es los tratos previos a la perfección del contrato deben desarrollarse conforme a la lealtad y la buena fe entre los probables contratantes. Se exige especialmente el deber de corroborar en la formación del contrato y obtener y proporcionar información de circunstancias de hecho y derechos relevantes, mantener la confidencialidad de la información y conservar el bien que será objeto del contrato futuro. Es algo que no es la mejor redacción, pero lo que les quiero llevar es lo importante de que si tenemos unas conversaciones bastante serias, tenemos que tener cuidado cuando nos retiramos de cantazo, porque por ejemplo, estamos casi al borde, tenemos todo y lo iba a vender en $10 y conseguí uno que me va a dar 11 y me fui y dejé aquel arrollado. Tenga cuidado, porque el Código Civil puede darle un derecho. Así que usted, cuando tenga eso tan adelantando, tenga cuidado de la manera que va a romper esas relaciones precontractuales. Incluso el artículo 1272 establece una serie de detalles sobre qué se considera violación a este deber precontractual. Por ejemplo, romper las negociaciones de forma repentina, inoportuna o arbitrariamente. Llevamos 3 meses, un mes, negociamos sobre algo, estamos bien claros, vamos a firmar mañana y usted se va. Claro, porque consiguió uno más caro. Pues si eso pasa, tenga cuidado, porque este artículo le da derecho al otro, o viceversa.
Si es usted el comerciante que está negociando con otro, sabe que tiene este derecho. B, no respetar los acuerdos parciales ya logrados. A veces hay unos acuerdos en las negociaciones donde ya tenemos este acuerdo. Tenga cuidado, hay que respetarlo. Iniciar o continuar sin seriedad las negociaciones. Incurrir en dolo o violencia. Revocar una oferta vinculante o repentinamente una oferta no vinculante y causar la nulidad. Nada, al final no vamos a entrar en tantos ejemplos que pueden pasar aquí. Lo que tengo que llevarles es que dependiendo de donde usted esté ubicado, si es al que le cancelaron esa relación antes del contrato o al que la canceló, tenga claro que esto también, no solo porque no hayamos firmado o no hayamos llegado a un acuerdo, no puede tener responsabilidad. Y para insistir, que creo que ese artículo no lo establecí en Puerto Rico, que es algo que todo el mundo pregunta, un contrato verbal es igual de válido que un contrato escrito. Es igual, quiero que lo entiendan. Lo difícil es probarlo después. Cuando está escrito es fácil. Cuando no está escrito es la palabra suya contra la palabra otra y ahí un tribunal entonces tiene que dirimir y verificar credibilidad. Y eso es lo difícil, pero es igual de válido si usted lo puede probar en el tribunal. Dicho eso, pasamos a una serie de capítulos nuevos también. Antes el código no era muy claro en ciertos contratos y en este caso, pues lo que yo siempre pensé que había que ser claro en algunos de los contratos que se usan cotidianamente. Yo no los puse todos, puse algunos. El arrendamiento me pareció importante porque sé que todos ustedes, o la mayoría, además los que sean dueños de sus propiedades, pues si no, tienen normalmente un arrendamiento con alguien. Así que les quise traer que el artículo 1331 define lo que es el contrato de arrendamiento y es el contrato, por el contrato de arrendamiento, el arrendador, el dueño de la propiedad, se obliga a ceder temporalmente al arrendatario el uso y disfrute de un bien a cambio de un precio. Eso está bastante claro, pero para que entiendan de dónde llega, porque a veces uno dice, se cree que un contrato de arrendamiento, ¿de dónde viene? ¿Por qué es válido? Bueno, porque hay una ley, porque el Código Civil lo permite. Entonces, en ese sentido, como les dije ahorita, esto vincula todo y uno no se da cuenta. Así que el artículo 1332 habla de que la duración del arrendamiento puede ser determinada o indeterminada. Uno puede establecer que eso dura un año o puede establecer que esto es hasta que cualquiera de las dos partes emita una notificación con 30 días para cancelar. Eso es indeterminado. O hay multiplicidad de asuntos que se pueden negociar en un contrato de arrendamiento. Esto es importante. El artículo 1335 habla de la continuación de un arrendamiento concluido o tácita reconducción. ¿Qué es eso? La tácita reconducción. Cuando usted tiene un contrato por un año, esto pasa todos los días. Cuando usted tiene un contrato por un año de arrendamiento, sea usted el dueño o el arrendatario, eso vence, por ejemplo, tengo uno hasta el 31 de diciembre, pues venció y no me fui y continué pagando y el dueño me lo acepta, ese pago. Dice ahí que llegado el plazo convenido en el arrendamiento, este continúa en los mismos términos hasta que cualquiera de las partes notifica a la otra la voluntad de resolver. Eso es lo que usted oye por ahí, me ame. Pues ahí ahora está más claro. Antes esto no estaba tan claro. Eso quiere decir que si usted continúa por un año, o el término, perdón, porque puede ser un año, 6 meses, 5 años, cuando se vence el término que sea, usted va a continuar bajo los mismos términos hasta que alguno le envíe al otro, me voy o lo cancelo, cualquiera, lo pueden sacar. O sea, esto no quiere decir que usted puede estar toda la vida ahí, si está en el lado del que está arrendando. Lo que pasa es que si el dueño no lo saca, pues usted sigue ahí bajo los mismos términos, pagando lo mismo, bajo las mismas cláusulas. En este caso, dice también, cesan respecto de ella las obligaciones otorgadas por un tercero para la seguridad del contrato principal. Eso quiere decir que cuando usted le pide un codeudor en un contrato de arrendamiento, ese codeudor nada más se vinculó por el término. Si decía un año y usted se quedó más de un año, ese codeudor ya no va a ser responsable, a menos que usted como dueño lo obligue a firmar otro contrato. Porque usted va a seguir, dice, ahí bajo los mismos, pero el codeudor se fue. Porque tampoco vamos a vincular a un codeudor que no vive ahí. Así que tengan cuidado de los contratos de arrendamiento comerciales. Y ahora en adelante saben que, es bueno también, porque si se le vence, usted se puede quedar y sabe que ya no hay controversia. Claro, claro. Si ya se previó en el contrato que al vencimiento, si usted se queda, me paga el doble porque no me entrega, eso es válido. No quiere decir que usted va a decir que lo que dice el artículo me quedó igual. No, si ya usted pactó que usted va a pagar el doble porque no me entregaste y los meses que tú quieras que te puedas sacar me paga el doble, pues eso es válido.
porque eso usted lo llegó a cabo el acuerdo. ¿Quiénes pueden otorgar el arrendamiento? Toda persona con capacidad para consentir. Así que eso quiere decir que después que usted no sea menor de 21 años o que no sea incapacitado mentalmente por un tribunal, usted puede otorgar un contrato de arrendamiento. Incluso, esto se oye mucho, cuando hay varios dueños, esto pasa mucho en las gerencias, si usted va a alquilar, esto lo traje por eso, pues los comerciantes a veces alquilamos, a mí me llegan muchos contratos para revisar, cuando usted va a alquilarle a una sucesión que falleció el dueño, papá, y ahora hay 5 hijos, no se quede con la firma de uno, porque mire lo que dice ahí, uno solo de los comuneros no puede arrendar el bien sin el consentimiento de los demás, aunque el contrato puede después ratificarse, está bien, pero aquí los problemas vienen cuando usted se queda con la firma de uno, paga una fianza, hace una inversión y de momento viene el otro hermano que no le dijeron nada e impugna ese contrato, va a ganar, porque si hay comuneros, usted tiene que cogerle la firma a todos, o por lo menos que haya unos poderes autorizando a este a firmar por aquel. Así que tenga cuidado, eso yo lo veo mucho, bastante, y en el comercio es importante porque a veces se hacen inversiones y no se tiene claro eso. Por otro lado, llegamos a lo que se llama, esto los traje para efectos de conocimiento general, de que cuando usted en su negocio le hablen de esto o en su familia o con sus amigos, usted puede entender qué pasó en Puerto Rico con las herencias. El artículo 1720 establece que la sucesión corresponde en primer lugar a los descendientes en línea recta, y eso quiere decir hijos y nietos, si están fallecidos los hijos, y al cónyuge supérstite. Y esto es lo que le voy a hacer énfasis. Se acabó que las herencias solamente heredaban los hijos y que la viuda o viudo heredaba lo que ustedes deben haber oído algunos, la cuota viuda o usufructuaria, que era bien poquito, era algo que se sacaba, que ni los abogados se ponían de acuerdo porque era tan difícil sacarla que uno decía una cosa y otro otra, porque tenía que ver con la edad de la viuda, el viudo. No, se acabó por ley. Después del 28 de noviembre, si usted fallece y no hizo testamento, por obligación de ley, ya sus hijos y su viuda o viudo, en el caso que le aplique, hereden partes iguales. Así que en mi caso, para que entiendan, yo tengo 3 hijos, estoy casado legalmente. Esto aplica al cónyuge casado legalmente, que me lo han hecho las preguntas muchas veces. Cuando usted no se casa, estemos o no de acuerdo, pues este derecho no le aplica si no se casa. Así que en mi caso, que tengo 3 hijos, que Dios no lo quiera, no tengo testamento, fallezco después del 28. Acuérdense que todo lo que yo le he explicado hoy es después del 28 de noviembre. Si usted fallece después del 28 como yo, si yo fallezco, que Dios no lo quiera, pues yo antes heredaban mis 3 hijos mis bienes y mi esposa la cuota viuda, lo que le tocara según la edad de ella, un por ciento pequeño. Ahora no, ahora son 4 herederos en la misma. O sea que si yo dejo $100, le van a tocar $25 a cada uno. Antes no, antes los $100 eran para los hijos, excepto que había que restarle la cuota viuda, que a lo mejor era $5. Así que tengan eso bien claro en sus conversaciones, en sus negocios, si le aplican algunos de sus negocios, que eso cambió totalmente. Hizo a la vida del viudo igual que a los hijos. Tengo aquí la parte de dudas, pero quiero, antes de llegar a las dudas, decirle algo que también me interesa mucho y a lo mejor no tiene que ver directamente con el comercio, pero lo he querido decir en todas las charlas que he dado el Código Civil a distintos sectores que lo cambio, dependiendo del sector, es que hay una nueva artículo en el Código Civil que permite que protejamos a nuestros adultos mayores, y cuando digo adultos mayores es porque normalmente es cuando pasa esto, pero puede ser a cualquier cónyuge. ¿Qué quiere decir esto? Que la esposa o esposo casado, si fallezco, herederos que quieran su parte y lo único que queda es la casa familiar, no van a poder sacar a ese otro cónyuge. Eso pasaba mucho y no había algo. Así que todos sus personas, adultos mayores, van a estar protegidos de ahora en adelante. Y esto pasaba mucho, por ejemplo, en hijos que no se lleven con sus padres, en hijastros que no son hijos de la persona que se quedaba, hombre o mujer que se quedaba, el viudo o viuda se quedaba, fallecía el otro y venía el hijo del que falleció
y le exigía su parte, y como no había más dinero, lo que quedaba era la casa, por ejemplo, porque si había dinero se le podía pagar, sacaban ese anciano. Y digo anciano, sacaban ese viudo, joven, la muerte puede sobrevenir en cualquier momento. Así que es bien importante que tengan que hay un derecho del viudo o viuda casado legalmente a reclamar el seguro vitalicio familiar. Y eso pues creo que es algo importante para los adultos mayores, y aunque no tenga que ver con el comercio directo, pues siempre quiero recalcarlo para que lo tengan claro si les aplicaría en su momento. Así que dicho eso, entiendo que ya llevamos prácticamente una hora. Si tienen las dudas ahora o las preguntas, pues Aurelio, que retome el control. Aquí estamos. Primero que todo, muchas gracias. Muchas gracias, Manolo, por esta presentación. Muy interesante. Sabemos que son muchos tópicos, muchos temas importantes en la operación de los negocios, y que mucho el código un poco, y esto entro en una conversación rápida contigo, el código un poco lo que hace es que recoge todo ese derecho que tú estableces, ¿no? Desde que nace la persona, natural o jurídica, hasta que fallece, lo recoge todas esas relaciones legales que pudieran generarse de transacciones o de cualquier tipo de relación o derecho que tienen las personas, y lo recoge todo, y por eso se llama un código, ¿no? Lo recoge todo y busca traer y actualizar a los nuevos cambios, a los cambios a la sociedad, a los nuevos desarrollos de jurisprudencia, decisiones de los tribunales, a la práctica real de la naturaleza del derecho y de la naturaleza de la sociedad, todo lo que compete a la protección de los seres humanos que participan de la sociedad. Es sumamente interesante estos temas, y yo tengo varias preguntas. Hay varias preguntas que los amigos que están participando han realizado a través de chat. Yo te voy a hacer una pregunta o varias de ellas, y vamos con las preguntas de todo el mundo. Licenciado, ¿me puede dar varias recomendaciones de cómo un comerciante puede proteger la sociedad de bienes gananciales, su sociedad de bienes gananciales? ¿Cómo lo puede hacer? Exacto, excelente pregunta. Por eso uno de mis partes de los artículos que quise señalar son lo de la persona jurídica, para que lo entiendan. La manera de proteger la sociedad legal de gananciales, en el caso de que la haya, o de sus bienes privativos, en el caso que no haya sociedad legal de gananciales, es que usted debe crear una entidad jurídica. Por lo menos mi recomendación siempre es que uno debe crear, cuando uno entre en el comercio tiene múltiples facetas, hay préstamos, hay posibles reclamaciones, todo eso, y además uno puede separar todos los bienes de uno personales con los bienes del negocio que uno está haciendo. Así que mi recomendación siempre es, incluso a nivel contributivo, claro, hay veces que el crear una corporación, pues usted va a tener que tener dos planillas, la suya personal y la de negocio. Pero ahora con los LLC, quien mejor les va a poder orientar es su contable, hasta se va a hacer una planilla nada más. Así que en ese sentido, oriéntese, pero la mejor manera, como dice Aurelio, de proteger sus bienes privativos, y más allá de proteger, porque se oye como si uno fuera a entrar a un negocio para defalcar a los demás, y eso no es lo que nosotros nos fomentamos. Imagínense, somos abogados de muchas cooperativas y eso no es, pero siempre es bueno mantener distancia entre los bienes personales con los bienes del negocio. Así que usted crea su corporación, crea su LLC, son dos personas jurídicas distintas. Es verdad que si va a hacer un préstamo le van a pedir la garantía personal, pero bueno, pero en el transcurso ordinario, el que se caiga en el supermercado suyo va a poder demandar a la corporación, pero no va a poder demandar a usted en su carácter personal. Así que es bien importante que el que no tenga eso claro en su negocio, que se oriente tanto con su abogado como con su contable para qué es lo que le beneficia mejor. Gracias, licenciado. Hay una pregunta del profesor José Ferrer Rodríguez. Saludos, profesor. ¿Siguen vigentes los contratos verbales? Creo que lo contestaste, pero quiero que abunde sobre el Yo tema. creo que fue antes de la pregunta, pero sí, son iguales. Y siempre los recalco y los remacho. Mano da, como decía un profesor mío, mano da, mano da. Si usted viene, yo quiero esa botella de agua. ¿Cuánto vale? $1. Mano da. Eso es un contrato y fue verbal, no se escribió nada. Así, ahora bien, lo difícil es la prueba. ¿Cómo usted lo prueba? Si aquel le incumple, es su palabra contra la ley. Aquel va a decir que dijo que valía 10 y él va a decir que era 5.
y a quien tenga credibilidad. Así que obviamente siempre la recomendación es que sean escritos, pero por la rapidez de los negocios o por lo que sea, no necesariamente tienen que ser escritos. Muy bien. ¿Qué le podemos recomendar a los comerciantes que otorgan contratos, o sea, que ellos brindan contratos? ¿Qué deben hacer con esos contratos en este momento antes de que entre en vigor el nuevo Código Civil? Yo siempre, como dije ahorita también, en este momento es bien importante todos los comercios que tengan contratos, como les dije, prehechos por ustedes, que deben haber algunos, no, obviamente no tengo idea de lo que, por ejemplo, veo que ahí está la funeraria de Los Ángeles, la veo aquí conectada, definitivamente la funeraria, yo he visto varios contratos de funeraria y son contratos prehechos. Así que ese tipo de contrato usted debe enviárselo a su abogado para que se lo revise. Ya yo, por ejemplo, he revisado varios contratos de cooperativa y de comercio y a veces los cambios van a ser mínimos. Pero es importante que lo revisen porque ese cambio mínimo que no lo hizo le puede traer problemas futuros y hasta anular un contrato que a lo mejor por haberlo revisado le hace el cambio a todos los que tenga y de ahí en adelante. Pero es importante que consulten con su abogado sobre estos cambios particulares que les hablé de los contratos y más cuando son contratos prehechos por el comercio. Muy bien. Nos pregunta la compañera Vanessa Barcaza, que me acompaña, es la oficial de mercadeo de la cooperativa y me acompaña en esta transmisión. Los contratos de gimnasio, de celulares, de antenas, ¿se pueden entonces anular? A veces pasa el año y se renuevan. Luego te exigen una penalidad por cancelar. O sea que todo el Mira, mundo cuando empieza en enero se hace socio, ¿cómo es? Hace un contrato de gimnasio y ya en febrero está faltando. no entiendan que esta gente va a seguir corriendo a eso. O sea, no se sorprendan que esta gente va a tener que revisar sus contratos y van a haber contratos nuevos. No quiere decir que no pueden haber renovaciones. Lo que pasa es que la renovación no puede ser automática. Es lo que básicamente uno tiene que revisar. Así que los abogados de esas empresas van a tener. Ahora bien, contratos anteriores, pues definitivamente les va a aplicar después del 28 de noviembre y aunque los hayan hecho antes, les aplica. Así que en ese sentido, ese tipo de empresa puede tener problemas si no revisa sus contratos y quedan cláusulas así, porque al final con este nuevo código el abogado hábil va a tratar de reclamar en un tribunal. Claro, lo que pasa es que a veces este tipo de contrato, el problema mayor es que uno lo que paga son $19 y un abogado pues le va a cobrar más por ir a impugnar eso. Y en ese sentido, por eso hay unos pleitos de clase. Creo que oí que hubo unos pleitos de clase o están pendientes unos pleitos de clase, por ejemplo, en ese tipo de contratos. Pero a la pregunta de Aurelio, ciertamente ese tipo de contrato, si no se arregla, va a tener problemas legales si es impugnado. Acuérdense que todo esto sí es impugnado. Muy bien. ¿Qué debería un comerciante observar en su contrato, ¿verdad? Para identificar aquello que lo convierte en un contrato de adhesión y que debería buscar enmendar. ¿Qué Oh, punto? Principalmente. ¿cómo? Perdóneme, que Sí, no te... un comerciante que otorga contrato, que brinda contratos a su cliente, ¿qué debería mirar en sus contratos para identificar esas cláusulas de adhesión que pudieran eventualmente anularlo y que debería buscar una, ¿verdad?, asesoría legal o buscar enmendar los mismos para evitar problemas futuros? Sí, como les expliqué más o menos en algunas cláusulas, y yo, Aurelio, te voy a dar la presentación, te la voy a enviar por email para que a las personas que están aquí, si te van a enviar tu email, se las puedas enviar, no tengo ningún problema. Van a ver una serie de artículos ahí que yo señalé, que fui obviamente por el tiempo, el detalle, pero lo más importante, usted tiene que ver los de las renovaciones automáticas, esos son bien importantes. Los que digan que usted puede cambiar el costo del contrato cuando usted quiera, tenga cuidado. Ahí usted lo que le va a decir es, no es que no lo puede hacer, es que va a decir, lo puedo cambiar cuando quiera, pero usted después que ya le notifica tiene 10 días para cancelarlo y ya no es unilateral. Ahora, lo que usted no puede decirle es, usted tiene un contrato de 2 años, pero yo te lo puedo cambiar cuando quiera, te lo cambio mañana y en 2 años tienes que pagarme esto. No, porque usted no contrató eso. Así que tiene que darle la oportunidad, no es que no lo puede hacer. Así que esas dos cláusulas particulares son las más importantes a nivel comercial de los contratos y otra, obviamente, hay una general y esta se presta para un montón de interpretación en un tribunal. Cláusula ambigua, cláusula que si la impugnan es en contra del comerciante que la hizo. Así que uno tiene que mirar, más allá de esas cláusulas que le dije, si nuestra redacción es clara. Si no es clara,
pues puede tener problemas. Así que esa es la importancia de revisarlo. Muy bien. Alberto Borges, nuestro agente de seguros, con la cooperativa de seguros múltiples, asignado a la cooperativa, agente exclusivo, nos dice, es cierto que una de las ventajas de tener capitulaciones es cuando una corporación es demandada o se va a la quiebra, no trasciende esto trasciende al individuo, no se afectan a ambas partes. O sea, cuando es una corporación, no trasciende al individuo y ni afecta a ambas partes en términos de esposo o esposa. Dos cosas. La corporación y la capitulación son distintos. Por ejemplo, si usted tiene corporación, no va a trascender ni haya o no capitulación, porque la corporación es distinta a usted. Por eso hice mucho énfasis en lo que es persona jurídica distinta a la natural. Ahora bien, si usted garantiza personalmente una obligación de esa corporación, en el ejemplo que está dando, pues si tiene capitulaciones, el que firmó, si firmó nada más usted y su esposa que tiene capitulaciones no firmó, nunca van a poder ir donde ella, porque aunque estén casados, ella no responde por lo que usted haya hecho acá. Ahora, si hay sociedades legales gananciales, ciertamente va a ir contra los bienes de la sociedad, si usted, aunque sea usted el que firmó, garantizó. Así que ciertamente la corporación es distinto, pero cuando usted tiene capitulaciones, lo suyo es suyo y lo de su esposa es de su esposa. Muy bien. Nos pregunta el profesor José Ferrer. Si voy a la feria, ¿verdad? La feria, famoso centro de diversiones que montan allí en el estacionamiento de Irán Bison, todas las navidades, y firmo previamente que no voy a demandar en caso de un accidente, y luego tengo el accidente, que se puede demandar en caso de que... Claro que sí. Esa es la cláusula típica que ya el código ahora mismo dijo, si usted reduce a su defensa, eso va a ser como anulable. Usted la va a impugnar, esa va a ser bien fácil, eso no existe. O sea, no podemos renunciar a la defensa que podamos tener. Un elemento, esta pregunta me surge, un elemento de tiempo, timing. Un contrato actual ahora, se Sí, otorgó bajo las condiciones de ahora, ¿no? Pudiera ser impugnado después del primero de entrar en vigor el nuevo Código Civil, aunque se firmó ahora, por sí, alguna de las cláusulas que hemos comentado. sí, tenemos que tener mucho cuidado porque la realidad es que hay una disposición final que se supone que la hubiese puesto y no la puse, pero hay una disposición de aplicabilidad del código, al final del código nuevo, que establece que después del 28 va a aplicar el derecho. O sea, tenemos que correr a verificar si hemos tenido, atemperar estos contratos. Volvemos, tampoco quiero crear que esto es lo, o sea, no creo que la gente vaya a correr a impugnar este tipo de contratos. Pero sí tenemos que tener cuidado y si tenemos cláusulas que son demasiado claras, por ejemplo, esa que le digo, si usted tiene una cláusula en un contrato suyo que dice que usted le puede cambiar cuando usted quiera y usted le cambia, sabe que si lo hace en algún momento le van a poder impugnar eso, o sea que usted pues, debe hacerlo, enmendar ese contrato y enviarle a la persona, mire, vamos a enmendar esta parte y usted va a tener 10 días si a mí me da la gana después de aumentarle esa cantidad. Pero a tu pregunta, sí, después del 28 aplica el Código Civil a todo. O sea, tenemos que atemperarnos a este nuevo código y pues tenemos que defendernos, hay que tener mucho cuidado. La profesora Edelyn Cos nos pregunta, ¿puede brindar la diferencia o ejemplo de un contrato bilateral y unilateral? Bueno, lo que pasa es que el contrato bilateral, esto es extremadamente técnico y casi nunca pasa, pero el contrato bilateral es el contrato común y corriente, el que yo le dije, el que yo te vendo esta agua en $1 y yo la quiero, pues ahí usted me lo ofreció, que es el objeto, la causa, y me dijo, ya me tacharon, y usted me dijo que, que es bilateral, porque es de los dos. Yo estuve en la unilateral, casi nunca se da, pero el Código Civil establece unas instancias donde si yo hago una declaración, lo que se llama el término legal es declaración unilateral de la voluntad, y estoy tratando de ver, porque en 20 años nunca he visto un ejemplo, pero es el ejemplo donde yo ofrezco algo y le digo, el que llegue a mi casa hoy se lleva esta bicicleta antes de las 3 si nadie ha llegado. Ahí, si alguien viene antes de las 3, tengo que tener cuidado porque aunque no hubo un mano de que te acepto, yo declaré unilateralmente que
le di los elementos de que si usted llega a las 3, la bicicleta es suya y llega primero que todo, tengo que tener cuidado. Normalmente eso no se ve, o sea, eso no, pero esa es la diferencia entre lo que es un bilateral. Normalmente nuestros contratos son bilaterales, que son los que pues nos ponemos de acuerdo para comprar o vender algo. Nos pregunta Funeraria Los Ángeles, entiendo que el amigo está por aquí, si un cliente luego de firmar un contrato y luego se le tenga que se tenga que cobrar cargos adicionales que aparecen en el contrato, la persona entonces luego aboga, el cliente aboga que no se le dijo sobre ese cargo, pero que están incluidos en el contrato. ¿Cómo aplica en este proceso? O sea, hay un contrato, establecen unos cargos, ¿verdad? Unos costos, hay unos cargos adicionales, sucede No, la causa por los cargos adicionales en caso de que suceda, ¿verdad? El evento y se le cobre y la persona dice, no, a mí no me lo dijeron. ¿Cómo no, aplica este proceso? no. Eso es lo más importante de los contratos. Por eso es que yo le digo lo importante del contrato escrito, porque el verbal usted dice eso y aquel dijo que no me lo dijeron. El contrato escrito es el contrato. Eso en DACO, cada vez que yo voy a representar a comerciantes en DACO, ahí y volvemos. Yo he estado en comerciante y en consumidor, pero ahora estoy hablando con comerciante. Cuando uno va a DACO y uno tiene un contrato bien claro, que a mí no me lo dijeron, pero usted lo firmó, esa es su firma, se acabó el caso, se acabó. Puede ser el caso más lindo para el consumidor, y lo digo de buena manera porque yo puedo estar a favor o en contra de algunas acciones de los consumidores, pero a veces pues son frívolas. Pero a lo que estamos hablando, si el contrato dice que el cargo adicional se puede cobrar si pasa esto, eso es totalmente válido, no importa, yo no tengo que verbalizarlo, usted lo firmó y se presume que lo leyó, así que ahí, si hay un contrato verbal y está bien claro, ahí no va a haber problema. Claro, si es un contrato, perdón, escrito, si es un contrato verbal, que yo se lo dije todo verbal allí en la funeraria, mire, usted me paga, pero si no me lleva esto, me paga, y usted le dio la mano, date, estoy de acuerdo. Claro que él va a decir después que usted no le dijo, y usted va a tener que ver cómo lo puede probar. Pero si usted lo tiene escrito, no hay manera que se zafe de eso. Perfecto. Con esta última pregunta cerramos este segundo taller virtual. Agradecemos al licenciado Manuel Rivera Jiménez, el teléfono Manolo y el correo electrónico, la forma de comunicarse contigo. Lo dejé cuando vaya a enviarle la presentación, pero por si acaso, el teléfono de nosotros es 787-743-1474, 787-743-1474, y el email es Rivera Jiménez, y Jiménez es con G de gato, en vez de con J, Rivera Jiménez, @gmail.com. Estamos a la orden, cualquier cosa que necesiten, siempre. Agradecido siempre a Aurelio. Creo que tengas una última pregunta, no sé, y... No, estamos ya estamos cerrando, compartimos la información del licenciado, agradecemos tu participación y agradecemos infinitamente la participación de todos los que estuvieron esta tarde en este segundo taller virtual. Lo vamos a subir, eventualmente lo editamos, lo subimos, ¿verdad? Lo arreglamos todo para que quede chévere. Lo subimos a nuestra página de YouTube, Jesús Obrero Coop. También nos pueden visitar en nuestras redes sociales, Jesús Obrero, tanto en Facebook, Twitter o Instagram, y también va a tener información valiosa. Vamos a celebrar nuevos talleres virtuales, estamos expandiendo una gran cantidad de recursos que le dan la mano a la cooperativa y que a la vez lo compartimos con nuestra comunidad. Mañana hay un taller para niños de PowerPoint, es una alianza que tenemos con el circuito cooperativo. Mañana viernes 30 a partir de las 3 de la tarde se pueden registrar, es totalmente gratis, talleres para niños de 6 años o más. Tenemos una serie de talleres tanto para adultos como para niños en una alianza exclusiva del circuito cooperativo, alianza de cooperativas que Jesús Obrero pertenece, la cooperativa Jesús Obrero pertenece, y que a la vez hemos hecho una alianza con Microsoft para brindar talleres gratis a la comunidad en este momento que tanto se necesita. Agradecemos la participación de todos y a nombre de la Junta de Directores y de todos los que elaboramos en Jesús Obrero Cooperativa, tengan todos buenas tardes y muchas gracias por su participación. Que descansen. Bye bye.